desde 79 soles al mes sin consumir megas para que tu empresa esté siempre conectada. Entel Empresas. Vale hasta el 31 de julio del 2017. Más información y restricciones en www.entel.pe/empresas. Seguimos con Tu Negocio, Tu Marca. Seguimos en Tu Negocio, Tu Marca por Capital Radio, Capital Televisión. Mi nombre es Roberto Altamirano, estaré contigo hasta las 11 de la mañana. A esa hora viene el doctor Roberto Miranda con La Ley es la Ley. Programones hoy domingo aquí en Capital Radio, Capital Televisión. A esta hora, 10 de la mañana con 35, vamos a conversar sobre las auditorías, ¿no? ¿Qué son las auditorías? Hay muchas empresas que le tienen miedo, pavor, temor, ¿no?, a las auditorías, ¿no? ¿En qué momento es bueno realizar las auditorías? ¿Los emprendedores podrían realizar una auditoría? ¿Es costoso? ¿No es costoso? ¿De qué manera se puede realizar? ¿Cuál es la manera más efectiva, más práctica de poder realizarla? Y para que nos brinde detalles, nos enseñe cómo es este proceso y este sistema, nos encontramos con un buen amigo, Juan Santibáñez, socio de Santibáñez Guarniz, que nos va a hablar sobre este tema, la importancia de las auditorías. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido nuevamente. Hola, Roberto, buenos días, gracias por invitarme. Hablemos de la importancia de las auditorías, hermano. ¿Qué tan importante es para mi negocio, yo emprendedor? ¿Por qué me debe de importar hacer la auditoría? Para empezar, ¿no? ¿Qué es una auditoría? Bien. Una auditoría financiera o una auditoría contable es una revisión de los estados financieros de una empresa, ¿no? Vale decir, el balance, el estado de ganancias y pérdidas. ¿Ya? Te sirve porque te verifica, te certifica de alguna forma que la utilidad que arrojaste en el negocio en el año es real, está bien contabilizada, que los activos que tú tienes en la empresa están bien valuados, que los pasivos están bien registrados, que no omites ningún pasivo. Además, también de manera paralela te sirve para verificar que los procedimientos que tú definiste en tu empresa se han venido cumpliendo. El auditor un poco hace esa labor de verificador, ¿no? No sé, si por ejemplo tu procedimiento decía que para comprar deberías pedir 3 cotizaciones, digamos, verifica pues que esos procedimientos se hayan efectuado. Si los pagos deben hacerse por transferencia bancaria a nombre del proveedor, pues se verifica que ese procedimiento también se haya cumplido. Pero poniéndome en el plan del abogado del diablo, hermano, yo te diría, pues, bueno, pues si es mi empresa, pues no, es mi empresa, es mi plata, yo sé que lo que estoy haciendo está bien, ¿no? Pero no es así, pues. No es así. Siempre es bueno una auditoría, alguien externo que venga y que vea, te diga y te ponga la alerta si es que has hecho algo malo. De hecho, es sano, ¿no? Es sano que un tercero, como bien dices, venga y mire y te dé su opinión. Además, aparte que le da un valor individual o, digamos, interno dentro de la empresa, porque tú, empresario, de alguna forma te aseguras de que lo que estás haciendo está bien reflejado, contabilizado, estás cumpliendo con determinadas normas. Algún tercero interesado en la empresa también le va a ser útil esa auditoría. Por ejemplo, un banco. Si tú eres un emprendedor, un empresario, y quieres pedirle un préstamo al banco, tal vez por la cantidad del préstamo, el banco te diga, a ver tus cifras, y te diga que estén revisadas por un tercero, ¿no? Ahí aparece la figura otra vez del auditor, donde le puede dar mayor valor a esa información contable de realidad de negocio que este empresario le presenta a un banco. Otra opción puede ser un potencial inversionista. De repente tú o yo queremos invertir en ese negocio y queremos saber cómo está yendo ese negocio, qué tan reales son las cifras que me están reportando. Entonces, que esté auditado me da a mí un valor agregado, ¿no? Ok, voy a confiar entonces en que esa información es correcta, es real. Claro, ¿no? Estas son mis cifras y estas cifras han sido verificadas por el auditor. Acá está su informe. Exactamente. Perfecto. Para eso sirve la auditoría. Es importante y debería de realizar todos los emprendedores, ¿ah? En todos los rubros. En todos los rubros debería de realizar una auditoría. ¿Cuántas veces al año? La auditoría es anual. Se hace vez. Una auditoría al año. Lo que pasa es que se pacta con las empresas hacer 2 o 3 visitas, ¿no? Antes que termine el año y luego una con posterioridad en el verano, seguramente. ¿Es en el caso de las grandes empresas? ¿O en general, todas en general? Es lo ideal. ¿Ya? Es lo ideal, hacer un par de visitas, ¿no? Porque uno va un poco antes para entender, empaparse de ese negocio y
y si va observando alguna desviación o algo extraño, se lo comenta a esta empresa para que lo corrija de cara al cierre del ejercicio, ¿no? Y cuando volvemos en febrero o en marzo a ver el cierre contable, bueno, lo han tomado en consideración y es probable que todo salga bien, ¿no? 212-5353, 212-5353, 0824-802 para tus consultas, tus sugerencias. A lo mejor tú quieres hacer una auditoría, no sabes cómo hacerla. ¿Se necesita alguien externo o lo puede hacer, no sé, tú mismo quizás? En principio la auditoría financiera contable es un externo, independiente al negocio y obviamente diferente a la persona que produce la información. Ya. Por un tema de independencia, ¿no? ¿Qué deberías, juez y parte, ¿no? Ya, te contrato a ti como auditor, yo soy el emprendedor. ¿Qué información debería yo brindarte para que tú puedas realizar bien tu trabajo? Lo principal, estados financieros. Ya. Y sobre eso empiezan los requerimientos de documentación. Facturas de venta, facturas de compra, boletas de pago de trabajadores, no sé, documentación del almacén, en fin. Todo eso debería estar registrado, foliado, exactamente, ¿no? Archivado como corresponde y en orden. Además, Roberto, que además de los motivos que te venía comentando de la utilidad de la auditoría, de alguna forma también tiene un rebote tributario, porque hay coincidencias en normativa contable con la tributaria y podría ser que alguna observación o alguna desviación que el auditor financiero contable detecte en este emprendedor tenga algún rebote tributario. Por ejemplo, si por ahí se detecta de que no todas las ventas están registradas porque por algún olvido o error no se registraron y la utilidad está mal determinada, por lo tanto, eso tendría un rebote tributario, porque omitir ventas pues es una infracción tributaria y tiene una multa en IGB y en el impuesto a la renta. O sea, antes que te caiga la SUNAT, solucionalo tú, ¿no? Exactamente. También por ahí viene una ayuda o una asesoría a este empresario donde el auditor financiero externo le puede dar estos tips de que ten cuidado aquí, ten cuidado allá, porque también aparte del objetivo inicial, SUNAT te podría sancionar. Cae con todo. Claro que sí. ¿No? Tenemos llamadas telefónicas, Juan, para absolver las consultas de los emprendedores. Tenemos la llamada de la señora Soto. Señora Soto, ¿cómo está usted? Buenos días. ¿Cómo está, señora? Quiero felicitar a Radio Capital, al cual sigo desde muchísimos años, y a su invitado que está hoy exponiendo sobre el tema de auditoría. Quisiera preguntarle en qué casos, por ejemplo, se lleva a cabo las auditorías en las empresas públicas o si no privadas por orden del juez, o cuando hay casos, procedimientos no legales, es de que al final de qué sirve esas auditorías y cómo terminan, ¿no? O sea, las finalidades y en qué forma perjudica a la empresa o a los trabajadores, ¿no? Finalmente, porque cundo se trata de auditorías judiciales, sí, ordenadas por jueces. Juez, ya. Sí. Ok, y señora. ¿qué forma perjudica a las empresas? Okay. Y al mismo tiempo al final a los trabajadores. Bien, señora. Entonces, de repente al final podían contestarme, ¿no? Tocar, claro. Recién, creo. Sí, no, lo que pasa es que tenemos otras llamadas telefónicas, vamos a recibirlas todas y en conjunto las va a contestar Juan Santibáñez. César, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Qué tal, César? Cuéntame. Yo tengo entendido de que las auditorías lo hace un contador público colegiado. ¿Ya? ¿no? ¿Ya? Generalmente, yo he estudiado contabilidad, por eso le digo, ¿no? ¿Ya? Su invitado decía de que son personas extrañas, no sé a qué se refería con eso. Personas extrañas a que son externos. Al negocio, ¿no? Externos al negocio, claro. A eso se refiere. Yo tengo entendido que tiene que ser un contador público colegiado, ¿no? Sí, en eso creo que estamos de acuerdo, ¿no? Claro, tiene que ser un contador. Eso sería todo mi consulta, gracias. Gracias César por tu consulta. César, otro César, ¿cómo estás? Roberto, buenos días. ¿Qué tal, hermano? Bueno, sobre lo que mencionó el último oyente, es que aunque son contadores públicos colegiados, tienen una especialización justamente en auditoría. Ajá. El enfoque que se le da es diferente al del contador. Entonces, ese es primordial para tomar en cuenta a la hora de contratar y diferenciar, porque muchos dicen, bueno, el tema de costos, yo a mi contador que me lleve, pues, oye, hermano, ¿sabes qué? Dame un doble chequeo y te doy algo más, ¿no? No es así. El auditor tiene una labor fundamental y clave también en el negocio,
y al final te ayuda a ordenar y manejar mejor tu contabilidad bajo procesos sistematizados, ¿no? Mucho más ordenado. Ya. Y el otro punto que quería resaltar es que justamente el prevenir errores tributarios para que justamente la SUNAT no te castigue con las multas, etcétera, ¿no? Claro. Pero también quisiera mencionar que ya las grandes empresas, por ejemplo, cuando ya tienen bastante liquidez, se dan el lujo de contratar auditores, ¿no?, internos, que claro, no trabajan directamente dentro de las áreas administrativas, están más ligadas a la gerencia y van rindiendo quincenalmente reportes. Eso nada más quería una Roberto. Listo, hermano. Gracias. Juan, comenzamos entonces con la señora que decía auditorías judiciales. ¿Esto perjudica a los trabajadores cuando se trata de empresas? ¿En qué sentido podría perjudicarlos? En realidad, un poco también retomando las consultas que voy escuchando, la auditoría financiera en sí no es una auditoría que persigue el fraude. Muchos se escuchan en la sociedad, ¿no? Hay un problema en alguna empresa, en algún sitio, auditoría. Sí. Porque el peatón o el ciudadano de a pie asocia auditoría como que viene el policía algo malo ha pasado revisar. Y hay que revisar. Entonces la auditoría financiera, en teoría estricta, no, lo que busca es lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Verificar que los activos estén evaluados, que las ganancias sean las correctas. No es una auditoría, o no es un proceso donde haya una investigación del lado judicial. Eso ya no es una auditoría financiera, eso podría ser un peritaje judicial, otro tipo de revisión, ¿no? Ya no es su auditoría. Por ejemplo, ahora lo que está pasando con esta constructora, que el escándalo que se está viendo, alguien podría decir, y el auditor financiero de esa empresa no estaba buscando ese tipo de transacciones, exacto, no es el objetivo de la auditoría. ¿Ya? Lo otro ya son peritajes o revisiones específicas, mandadas por un juez, tal vez en un juicio o una denuncia. ¿De dónde salió el dinero? ¿Cómo lo conseguiste? Eso ya es diferente, ¿no? No quiero decir que el auditor, si detecta fraude, no diga nada, sino lo que digo no es el objetivo de la auditoría encontrar un fraude. Tú eres mi cliente y me das unas facturas de compra, yo no voy a dudar a priori de las facturas que me estás entregando de compra, porque tú me las estás entregando para que yo las revise. Entonces, técnicamente no es una auditoría eso, ya cuando vamos a un tema judicial, un tema ya de investigación, es un tema ya muy particular, muy puntual. Porque, en efecto, es un contador público colegiado, o son los contadores públicos colegiados los que obtienen el grado de auditor financiero, como bien decía una llamada telefónica también que pregunta. Sí, es así. Somos contadores públicos colegiados que, con el expertise de auditores, realizamos una labor profesional enfocada a lo que te estaba comentando. O el auditor financiero, el contador público, no es un policía fiscal o una palabra similar que va a encontrar pues el robo o el fraude. No es el investigador, es simplemente la persona que verifica si es que está todo correcto, está en orden, se cumplieron los procedimientos establecidos. En base a normas contables, en base a buenas prácticas corporativas. Exactamente. A mí siempre me ha quedado esta duda. Contador y auditor. ¿Estamos hablando de dos ramas distintas? ¿Es lo mismo? Porque a veces yo he conocido y en las tarjetas de presentación dice, ¿no? Contador auditor. ¿No? Entonces, ¿cómo es? ¿Es lo mismo? No, son ramas, así como, no sé, si te pongo el ejemplo. ¿Qué hace el contador? ¿Qué hace el auditor? Así como en el médico hay gastroenterólogo, hay, cardiólogo, igual pasa en la contabilidad. Es una rama de la contabilidad. Exactamente. ¿Ya? El contador público, el que hace contabilidad per se, es el encargado de registrar transacciones económicas y emitir estados financieros, emitir el balance, emitir ganancias y pérdidas. ¿Ya? Tienes el contador tributarista, que es el que comparte el campo tributario con el abogado, porque hay abogados tributaristas y contadores tributaristas. Entonces, es el que colabora pues con la determinación de los impuestos, el impuesto a la renta, el IGB, etcétera, que es una rama. No es lo mismo que hacer contabilidad pura, son dos cosas distintas. La auditoría es otra rama, ¿no? El auditor lo que hace es revisar lo que hizo el contador, esos estados financieros, bajo cierta normativa. Hay unas normas internacionales de auditoría, son las normas que el auditor externo debe verificar que se estén cumpliendo, ¿no? Tenemos llamada telefónica de Juan, la última llamada telefónica ya. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal, hermano?
Bájale el volumen, por favor, de tu radio o de tu televisor para poder conversar bien. Ya lo bajé, gracias. Disculpe. Listo, hermano, cuéntame. Mire, la auditoría, también quería acotar al respecto. Sí. La auditoría no solamente lo hacen los contadores, hacen economistas, hacen ingenieros, porque si una auditoría, una empresa tiene, digamos, maquinaria, tiene que medir la potencia, digamos, de un motor, tiene que medir, digamos, el costo de un sistema de transporte mediante fajas. También auditores hay ingenieros en especialidad. Esa era mi acotación respecto a la auditoría. Listo, hermano, muy amable, muchísimas gracias. ¿Economistas también pueden hacer? Lo que ocurre es que habría que centrar un poco o explicar mejor lo que estamos hablando. Yo estoy hablando de una auditoría contable financiera. Ya, la regulación en el Perú es que el auditor financiero contable, el que firme el informe, es un contador público colegiado con grado de auditor. Ajá. Es que, Roberto, si hubiese una auditoría ambiental, indudablemente lo hará un ingeniero ambiental. Claro, si hubiese una auditoría legal, lo hará un abogado. Los ejemplos que da el oyente, sí, pues depende qué cosa estés auditando, el especialista lo hará. En este caso, para los emprendedores, es un auditor financiero, contable, ¿no? Ahora, dentro de la auditoría financiera contable, que yo puedo apoyarme en un ingeniero civil, en un ingeniero mecánico, en un abogado, sí, puedo requerirlo como parte de mi análisis. Pero finalmente el que suscribe el informe de la auditoría... Claro, tú eres el responsable del trabajo, es así. Funciona así, sí. Dice que una auditoría contable en empresas... las empresas grandes están obligadas por ley, pero las medianas que sobrepasen los 12 o 13 millones de ventas al año, que son aproximadamente 6.000 en el país, también deberían de hacerlas. ¿Es obligatorio realizar una auditoría? ¿Existía una ley? Sí. ¿No? ¿Existe una ley para eso? Cuéntame un poco. Actualmente los que están obligados a ser auditados son aquellas empresas cuyas acciones son cotizadas en la Bolsa de Valores de Lima o trabajan en el mercado de valores. Estamos hablando de las grandes. Son 400, 500 empresas, ¿no? Ya. Hasta el año pasado, Roberto, existía una ley que obligaba a las empresas cuyas ventas superaran los 3.000 UITs, que son ahora 12 millones de soles más o menos, a ser auditados y esa información ser reportada a la Superintendencia de Mercado de Valores. Esa ley fue, lamentablemente para los auditores, esa ley fue derogada en abril del año pasado y ya no es más obligatorio por esa lógica. Ahora, si la empresa desea, quiere, o la junta de accionistas lo requiere, recién será auditada, pero ya no es obligatorio. Pero debería de ser obligatorio, debería retornar la obligatoriedad para fomentar el mantenimiento de las empresas, ¿no? Aquí lo hemos discutido varias veces, el hecho de que muchos emprendimientos pues comienzan hoy y en 3 meses están desapareciendo, entre otras cosas por una mala gestión financiera también. Y de hecho, ¿no? Con esta idea del gobierno de formalizar al micro, pequeño, mediano empresario, una auditoría financiera colaboraría con esa intención, claro ayudaría a formalizar al empresario, porque el auditor le va a dar consejos, sugerencias de cómo trabajar, ¿no? Yo coincido que esa ley debería reactivarse. Exacto. ¿Tú qué recomiendas a los emprendedores? ¿Cada cuánto tiempo hacer la auditoría? La auditoría debería ser anual. Anual. Sí, ¿En qué época? ¿Al inicio del año, mitad de año, final? Lo usual es hacia el tercer trimestre o cuarto trimestre del año, una primera visita, octubre, por ahí, ¿no? Uno lo visita, va mirando cifras intermedias, va dejando sugerencias, participa a fin de año del inventario porque el emprendedor tendrá mercadería, stock, ¿no? Que también va a estar reflejada en su contabilidad. Participaríamos de ese inventario y bueno, luego en febrero, marzo se regresaría ya para ver las cifras que dejó el año finales, previas a la declaración de impuestos, ¿no? Para que las sugerencias también les sirvan tanto por el lado contable como para el tributario, ¿no? Ok, Juan, muy amable, muchísimas gracias por tu presencia aquí, ha sido de bastante utilidad como siempre, y ya saben pues amigos emprendedores, hay que realizar la auditoría no es un gasto, es una inversión y tienes que ver cómo está caminando tu empresa y si las cifras que te arrojan el papelito, ¿no? Si las cifras que están acá en el papelito son verdaderamente las reales, pues de eso se trata, ¿no es cierto, mi querido Juan? Así es, Roberto. Gracias, hermano, por tu presencia. Esperamos contar contigo en una próxima oportunidad. Cuando quieras, Roberto. Gracias. Gracias. Nos vamos a la pausa comercial. Retornar con Prudendo.